El gran salón del Consejo Galáctico nunca había estado tan silencioso. Cientos de representantes alienígenas se sentaron en un silencio atónito mientras observaban cómo sus territorios desaparecían uno por uno en el enorme mapa holográfico. Los puntos rojos se extendieron como una enfermedad a través de sus sistemas una vez pacíficos que marcaban el avance imparable del enjambre. El alto comandante Reed se mantuvo erguido y alto a pesar de la aplastante gravedad artificial que los alienígenas necesitaban para mantener sus delicadas formas. Como representante de la Tierra, estaba acostumbrado a condiciones mucho peores. Los alienígenas siempre habían temido a los humanos por sobrevivir en lo que llamaban un mundo de muerte, pero ahora esa misma fuerza podría ser su única esperanza. El 70% de nuestros sistemas han caído, anunció el portavoz del Consejo. Su forma cristalina temblaba ligeramente. El enjambre se adapta a cada arma, cada estrategia, cada defensa que creamos. Nuestra tecnología perfecta se ha convertido en nuestra debilidad. Reed observó cómo otro sistema se volvía rojo en el mapa. Los alienígenas a su alrededor se estremecieron. Sus diversas formas, desde cristalinas hasta gases y basadas en energía, mostraban todas señales de lo que reconoció como temen que estos seres hayan dominado el cosmos. Construyeron maravillas que la humanidad apenas podía comprender y sin embargo estaban perdiendo ante un enemigo que simplemente se negó a seguir sus reglas de guerra. ¿Qué pasa con el cañón Nova?, preguntó una nube flotante de gas púrpura que Reed sabía que era el comandante militar de la flota S. Nuestra arma más poderosa falló, interrumpió al portavoz del Consejo. El enjambre se adaptó en cuestión de horas. Ahora usaban la energía del cañón Nova para impulsar sus naves. Reed dio un paso adelante, sus pesadas botas haciendo sonidos que resonaron en la cámara. Los alienígenas siempre habían odiado los ruidosos y físicos que eran los humanos, como se detenían en lugar de flotar con gracia, pero ahora todos los sensores oculares y órganos de conciencia se volvieron hacia él con una esperanza desesperada. Todos nos han llamado primitivos, Reed dijo, su voz firme, han llamado a la Tierra un mundo de muerte porque sobrevivimos a los niveles de radiación que consideran letales, nos han llamado bárbaros porque todavía usamos entrenamiento de combate físico, nos han llamado inestables porque abrazamos el caos y el desorden. Hizo una pausa mirando a cada uno miembro del Consejo alienígena, pero tal vez eso es exactamente lo que necesitamos ahora. El orador C se acercó su superficie de cristal, reflejando la luz roja de otro sistema que se derrumba, explicando al comandante Reed. El enjambre te venció porque se adapta a la perfección, tus armas son perfectas, tus estrategias son perfectas, tu tecnología es perfecta, y eso te hace predecible. Reed señaló el mapa, pero los humanos somos desordenados, cometemos errores, hacemos cosas que no tienen sentido. Lógico, y a veces esa es nuestra mayor fortaleza. Un murmullo recorrió la cámara mientras los alienígenas discutían este concepto. La idea de ser intencionalmente imperfectos les era ajena. Su civilización entera se construyó en la búsqueda de la perfección. Tenemos informes, dijo lentamente el orador del Consejo, sobre una nave humana que sobrevivió a un ataque de enjambre. La única nave que lo hizo. Usan tácticas que nuestros analistas militares llamaron locas e ilógicas. Reed sonrió. Esos serían los intrépidos bajo el mando del capitán Walker. Cuando sus armas principales fallaron, convirtieron su motor en una bomba improvisada. Cuando sus escudos cayeron, usaron la radiación de sus dañaron el reactor como arma, hicieron cosas que ninguna especie cuerda consideraría. Y sobrevivieron. La cámara estalló en susurros conmocionados. Usaron un reactor dañado como arma, exponiéndose intencionalmente a la radiación. Fue en contra de cada principio de su civilización. Pasamos siglos temiendo a los humanos porque sobreviven a condiciones que consideramos insuperables, anunció el portavoz del Consejo. Quizás es exactamente por eso que los necesitamos ahora. Reed asintió. Déjanos ayudar. La Tierra comprometerá toda su fuerza militar, entrenaremos a sus tripulaciones en nuestras tácticas, les enseñaremos cómo pensar ilógicamente, cómo abrazar el caos, cómo usar la imperfección como arma. Otro sistema se volvió rojo en el mapa. Pero esta vez, la Cámara del Consejo no cayó en la desesperación. Todos los ojos se volvieron hacia el humano que estaba entre ellos, el habitante del mundo de la muerte que sonrió ante la destrucción. El portavoz del Consejo elevó su forma cristalina a su altura máxima, luego dejó que se registrara en nuestra hora más oscura. Nos volvemos hacia aquellos que una vez temimos, los habitantes del mundo de la muerte nos guiarán en la batalla contra el enjambre, que su caos sea nosotros mismos. Y por primera vez desde que apareció el enjambre, la esperanza comenzó a extenderse por el Consejo Galáctico. A veces la salvación no viene de la perfección, sino de aquellos que han dominado la imperfección. Los miembros del Consejo alienígena presionaron sus caras contra las ventanas de observación cuando la nave humana Dauntless se desprendió de un viaje más rápido que la luz.
Muchos de ellos se estremecieron ante su apariencia a diferencia de sus elegantes y perfectas naves. La nave humana se veía áspera y parcheada en lugares, las cicatrices de batalla marcaban su casco como orgullosas insignias de supervivencia. El capitán Tom Walker estaba de pie en su puente, mirando a su tripulación prepararse para atracar con la estación alienígena hasta que, al igual que los sistemas automatizados de los alienígenas, su tripulación trabajaba con las manos, llamándose unos a otros, a veces incluso discutiendo sobre la mejor manera de hacer las cosas. Era un desastre. Pero funcionó, señor, llamó la teniente Anna desde su estación táctica. Debería ver esto. Señaló su pantalla que mostraba cientos de naves alienígenas dispuestas en patrones geométricos perfectos alrededor de su estación. Sus formaciones son tan precisas que se pueden medir ángulos con ellas. Walker negó con la cabeza y... Es exactamente por eso que están perdiendo esta guerra. El enjambre solo necesita aprender un patrón para vencerlos a todos. Se volvió hacia el Dr. Marcus en la estación científica. ¿Cuál es el nivel de radiación en su bahía de atraque? Están tratando de limpiarlo para nosotros. Marcus respondió con una pequeña risa. No se dan cuenta. Encontramos que sus niveles seguros son casi demasiado estériles para trabajar en ellos. El Dauntless atracó con un sonido metálico que hizo saltar a los alienígenas. No estaban acostumbrados a que las naves toquen sus estaciones. Sus propias naves se acoplaron usando campos de gravedad, pero los humanos habían aprendido que los bloqueos físicos eran más difíciles para que los enemigos se rompieran. Cuando Walker y su tripulación pisaron la estación, los alienígenas retrocedieron no solo porque los humanos eran más altos y más sólidos que la mayoría de ellos, sino por la forma en que se movían. Cada paso era diferente del anterior, cada movimiento impredecible. Algunos caminaban rápido, otros lentos, ninguno mantenía el ritmo perfecto. Los alienígenas esperaban que el portavoz del Consejo flotara hacia adelante. Capitán Walker, hemos oído hablar de su victoria contra el enjambre. Debe decirnos cómo logró lo imposible. Walker miró la enorme sala llena de líderes alienígenas. Habían construido cosas asombrosas, naves que podían plegarse, armas espaciales que podían reorganizar la materia, escudos que podían detener cualquier cosa, pero estaban perdiendo porque no podían pensar fuera de sus cajas perfectas. Muéstreles la grabación de la batalla, Walker le dijo a Anna. El teniente sacó el vídeo en las pantallas gigantes de la estación. Los alienígenas vieron con horror cómo los Dauntless luchaban contra el enjambre. La nave humana giraba de formas que no tenían sentido, disparaban armas en momentos aparentemente aleatorios e incluso volaban directamente a zonas de peligro. Cuando el enjambre se adaptó a su frecuencia de escudo, los humanos sobrecargaron deliberadamente su motor para crear interferencia cuando sus armas no podían penetrar la armadura del enjambre. Usaron su propia nave como ariete. Esto es una locura. Un líder alienígena exclamó. Su tripulación debería haber muerto 17 veces en esta grabación. Probablemente Walker estuvo de acuerdo con una sonrisa, pero los humanos son difíciles de matar. Evolucionamos en un planeta que intentó matarnos todos los días. Alta gravedad, radiación, temperaturas extremas, animales mortales. La Tierra nos arrojó todo sobre nosotros. Sobrevivimos siendo impredecibles, al intentar cosas locas, al negarnos a rendirnos. Incluso cuando la lógica decía que debíamos morir, el Dr. Marcus dio un paso adelante sosteniendo una tableta de datos. Hemos analizado los patrones de adaptación del enjambre. Son perfectos, demasiado perfectos. Evolucionan para contrarrestar exactamente lo que enfrentan, pero no pueden manejar el caos, no pueden adaptarse a algo que no sigue patrones lógicos. El portavoz del Consejo, forma cristalina, parpadeó con comprensión. Y humanos, somos los maestros del caos. Walker terminó. Necesitamos enseñar a sus tripulaciones a pensar como nosotros. Olviden sus formaciones perfectas. Olvida tus ataques calculados. Necesitamos mostrarte cómo ser impredecible. Los alienígenas se miraron nerviosos. Todo sobre su cultura se basaba en el orden y la perfección, pero cuando otra alerta mostró que 3 sistemas más caían ante el enjambre, sabían que tenían que cambiar muy bien. El portavoz del Consejo anunció: nos ponemos en sus manos. Capitán Walker, enséñenos su caos humano, enséñenos cómo sobrevivir. Walker asintió con la cabeza a su tripulación. La lección 1 comienza ahora. El Dr. Marcus les enseñe qué sucede cuando introducimos variables aleatorias en las formaciones de su flota. Teniente Anna, demostremos por qué a veces el peor plan es el mejor plan. Y así comenzó el mayor choque cultural en la historia. Galactica. El día en que las civilizaciones más avanzadas en el espacio aprendieron a abrazar el caos de los habitantes de los mundos de la muerte que una vez descartaron como primitivos. Las luces rojas de emergencia destellaron a través de él. Dauntless. Mientras el capitán Walker agarraba su silla de mando,
su nave corría por el espacio junto a 2 naves alienígenas que se apresuraban a ayudar a un refugiado. El convoy estaba siendo atacado por el enjambre. Informe de estado. Walker. Gritó mientras la nave se sacudía al forzar sus motores más allá de sus límites. 3 acorazados enjambre atacaron a 7 naves de refugiados. La teniente Anna informó desde su estación táctica que los refugiados están en mal estado, señor. Su formación perfecta los convirtió en blancos fáciles. El doctor Marcus levantó la vista de su estación científica. Las naves de enjambre ya se habían adaptado a las frecuencias de escudo de los refugiados. Están atravesando sus defensas como si fueran papel. Walker observó la pantalla táctica. Las naves de refugiados volaron en un hermoso patrón defensivo matemáticamente perfecto. Y estaban muriendo por eso. Envíen esto a las naves alienígenas con nosotros. Walker ordenó decirles que hicieran exactamente lo que hacemos nosotros sin preguntas ni cálculos. Solo F. Sigue nuestro ejemplo. El Dauntless salió de un viaje más rápido que la luz justo en medio de la batalla, pero en lugar de unirse a la formación perfecta de naves de refugiados, Walker ordenó a sus timoneles que volaran directamente hacia la nave enjambre más cercana. Señor, la voz del comandante alienígena crepitó en el comunicador. Esta ruta de ataque es un suicidio. La probabilidad matemática de supervivencia es dejar de calcular y comenzar a volar. Walker lo interrumpió. Síguenos exactamente. El Dauntless giró hacia la derecha y, de repente, hacia la izquierda. Disparó sus armas en ráfagas aleatorias en lugar de hacerlo a la perfección. Foles. Las naves alienígenas entrenadas por Walker durante la semana pasada se obligaron a copiar estos movimientos caóticos en el puente del Dauntless. Las luces de advertencia destellaron cuando la radiación de los sistemas dañados se filtró a los espacios de la tripulación. Las naves alienígenas enviaron mensajes preocupados sobre la radiación, pero la tripulación de Walker ignoró a los humanos de la Tierra. Este nivel de radiación era incómodo, pero se podía sobrevivir. Las naves del enjambre están tratando de predecir nuestro patrón. El doctor Marcus informó con una sonrisa, pero no hay patrón. Caminar asintió con la cabeza, disparar los cañones principales, rayos de energía esparcidos al azar desde el intrépido en todas direcciones, la mayoría fallaron, pero algunos alcanzaron a las naves del enjambre. En lugares donde sus escudos adaptativos no esperaban ataques, las naves alienígenas, siguiendo el ejemplo de Walker, hicieron lo mismo. Sus computadoras de apuntado perfecto se desactivaron temporalmente para crear un verdadero fuego aleatorio. Señor, el teniente Anna gritó, los algoritmos de adaptación del enjambre están fallando, no pueden lidiar con todas las variables aleatorias. El puente se balanceó cuando una explosión del enjambre atravesó su agujero, las sirenas de advertencia sonaron sobre brechas en el agujero y fallas del sistema, pero Walker sonrió perfecto ahora. Creen que estamos dañados y vulnerables. Activa la trampa. Los Daunas cortan repentinamente toda la energía. Muerto en el espacio, la nave del enjambre más cercana se movió para matar. Exactamente como Walker había esperado, pero la nave humana no estaba muerta, estaba haciendo el ridículo. Otro concepto que los alienígenas nunca habían considerado antes. Ahora Walker ordenó que el intrépido volviera a la vida rugiendo, desatando todas las armas que tenía. A quemarropa, al mismo tiempo, las 2 naves alienígenas atacaron desde diferentes ángulos, sus ataques fueron deliberadamente descoordinados, la nave del enjambre fue tomada completamente por sorpresa, no pudo adaptarse a tantas variables caóticas a la vez, sus escudos fallaron y el ataque combinado la destrozó, al ver que una de sus naves fue destruida. Las otras naves del enjambre interrumpieron su ataque al convoy de refugiados y se retiraron, la tripulación del puente del Dauntless vitoreó. Mientras sus aliados alienígenas enviaban mensajes de felicitaciones asombradas, Walker abrió un canal a las naves de refugiados. Este es el capitán Walker, los escoltaremos a un lugar seguro, pero deben romper su formación, dispersarse al azar, hacerse más difíciles de atacar. Las naves de refugiados dudaron y luego rompieron lentamente su patrón geométrico perfecto, les pareció desordenado y desorganizado, pero eso era exactamente lo que los mantendría con vida mientras establecían un rumbo. Seguro, el comandante alienígena que había seguido el liderazgo de Walker transmitió un mensaje que comenzamos a entender ahora. Su caos nos protegió a todos. Tal vez hemos sido demasiado perfectos por demasiado tiempo. Walker miró a su tripulación cansado, sudoroso, algunos curándose quemaduras menores de la radiación, pero todos vivos y orgullosos. A veces la mejor defensa no es un escudo perfecto, dijo, a veces es ser demasiado impredecible para golpear en primer lugar los intrépidos.
Llevaron al convoy a un lugar seguro, dejando atrás otra lección sobre cómo la humanidad aparentemente debilidad, su naturaleza caótica e impredecible, se estaba convirtiendo en la mayor fortaleza de la galaxia contra el enemigo adaptable perfecto que los amenazaba a todos. El último consejo mayor astillero colgaba en el espacio como una telaraña de metal gigante. Sus brazos brillantes se extendían por millas, pero hoy esos brazos brillantes estaban bajo ataque. El enjambre los había encontrado él. Capitán Walker estaba de pie en el puente de los intrépidos mirando cómo los defensores alienígenas intentaban proteger sus preciadas instalaciones. A pesar de todas sus lecciones, habían vuelto a sus viejos hábitos. Sus naves se movían en formaciones perfectas, sus armas disparaban en patrones calculados. Van a perder, dijo la teniente Anna en voz baja mirando la pantalla táctica. El enjambre ya ha adaptado a su red de defensa. Walker tomó el sistema de comunicación. Este es el capitán Walker a todas las naves. Rompa la formación. Ahora patrones de defensa aleatorios. Recuerden lo que les enseñamos, pero era demasiado tarde. Las naves del enjambre, formas negras enormes que parecían insectos de metal retorcido, atravesaron la flota de defensa alienígena. Allí sus armas ya se habían adaptado a las frecuencias perfectas del escudo del defensor. Walker observó con horror cómo una nave tras otra explotaban. Señor, gritó el Dr. Marcus, todavía hay 10.000 trabajadores en ese astillero. Si cae, Walker asintió con la cabeza con tristeza. Suenan las estaciones de batalla. Vamos a entrar. Abrió un canal con la tripulación alienígena mixta humana que han estado entrenando. Equipo de rescate Alfa, prepárense para el lanzamiento inmediato. Mostrémosles cómo los habitantes de los mundos de la muerte manejan una crisis. Los Dauntless cargaron en la zona de batalla, pero no en línea recta. La línea HT rodó en zigzag. A veces parecía volar hacia atrás. Las naves del enjambre solían predecir rutas de vuelo perfectas. No podían apuntar sus armas a la nave que se movía erráticamente. Los ingenieros informan fugas de radiación en las secciones 5 a 8. Anna informó que Walker sorprendió a los miembros de la tripulación alienígena en su puente. Ventila esa radiación hacia las naves de guerra. Démosles algunas variables a las que no pueden adaptarse. El Dauntless liberó nubes de gas radiactivo de sus secciones dañadas, creando un ambiente de campo de batalla caótico que confundió a los sensores del enjambre. A través de este caos, Walker lanzó a sus equipos de rescate dentro del astillero. El pánico llovió sobre los trabajadores alienígenas. Nunca se habían enfrentado al combate. Sus protocolos de emergencia exigen que se reúnan en zonas seguras designadas, lo que los convierte en objetivos perfectos, pero los equipos de rescate tenían humanos que los dirigían. El líder del equipo Alfa gritó a los trabajadores aterrorizados: corre en diferentes direcciones. Toma caminos aleatorios hacia las naves de rescate. Los alienígenas miraron en shock mientras los rescatadores humanos corrían por las zonas de radiación sin protección. Usaron equipo dañado en formas para las que no fue diseñado y de alguna manera siguió funcionando a pesar de las heridas que deberían haberlos detenido. Como preguntó un trabajador alienígena mientras un rescatista humano lo llevaba a través de un corredor dañado. ¿Cómo sigues? El rescatista humano sangraba por un corte en la frente y solo sonrió. Esto no es nada. Deberías ver el interior australiano de la Tierra. De regreso al puente de los Daws, Walker orquestó el caos. Ordenó a algunas naves que se hicieran las muertas y luego volvieran a la vida cuando pasaron las naves del enjambre. Hizo que otras sufrieran daños menores deliberadamente para crear nubes radiactivas. Cada movimiento era impredecible. Cada táctica no tenía sentido lógico. Sir Anna gritó. El último grupo de naves de rescate está lejos del astillero, pero dos acorazados del enjambre se están moviendo para interceptarlos. Walker sonrió. El resorte perfecto de la trampa. El daño aparentemente aleatorio que había recibido el Dauntless había creado un patrón muy específico de engaño y radiación alrededor del astillero. Cuando las naves juramentadas se movieron para atacar a las naves de rescate, se encontraron atrapadas en un laberinto de nubes radiactivas y metal retorcido. Dispara a todo. Walker ordenó a todas las naves. Todas las armas sin patrón. El espacio alrededor del astillero se iluminó con fuego de armas. Desde todas las direcciones las naves del enjambre atrapadas e incapaces de predecir de dónde vendría el siguiente disparo sufrieron graves daños. Sus escudos adaptativos diseñados para encontrar patrones y contrarrestarlos fallaron contra el puro caos del ataque. Cuando terminó el astillero sufrió graves daños, pero aún seguía en pie. Lo más importante es que todos los trabajadores habían sido rescatados. Los comandantes alienígenas observaron con asombro cómo los equipos de rescate humanos ayudaban a los
Supervivientes a pesar de sus propias heridas y exposición a la radiación, hemos perdido el astillero. El almirante alienígena dijo tristemente. No, Walker lo corrigió, has ganado algo más valioso. Tu gente acaba de aprender que la supervivencia no se trata de planes perfectos, se trata de adaptarse, improvisar y nunca rendirse sin importar cuán mal se vean las cosas. Los alienígenas miraron a sus rescatadores humanos con una nueva comprensión. Tal vez, ser el habitante del mundo de la muerte, ser primitivo e inestable, no era una debilidad. Después de todo, tal vez era exactamente lo que la galaxia necesitaba para sobrevivir. El Dr. Marcus no había dormido en 3 días. Tazas de café vacías cubrían su estación científica en el Dauntless, mientras miraba pantalla tras pantalla de datos de batalla. El capitán Walker lavó a su oficial científico con preocupación, pero sabía que no debía interrumpir. Los humanos podían estar sorprendentemente concentrados cuando estaban en algo. Es como ver un baile, dijo Marcus de repente, haciendo que todos en el puente saltaran. Un baile mortal perfecto. Walker se acercó a la estación científica. ¿Qué has encontrado? Marcus señaló sus pantallas que mostraban grabaciones de docenas de batallas de enjambres. Mira cómo se adaptan. Todos piensan que es aleatorio, pero no lo es. Hay un patrón para su perfección. La teniente Anna se unió a ellos trayendo a Marcus otra taza de café. El oficial científico la tomó sin apartar la mirada de sus pantallas. Sus adaptaciones siguen reglas. Él continuó, reglas muy específicas. Ellos en realidad no están pensando que están siguiendo un programa perfecto. Walker frunció el ceño. Pero se adaptan a todo lo que les arrojamos, ¿no? Dijo Marcus con una sonrisa cansada. Se adaptan a todo lo que tiene sentido, pero mira estos lecturas de nuestras tácticas locas. Miren lo que pasó cuando emitimos radiación al azar, cuando volamos a propósito en los campos divis, cuando sobrecargamos nuestros motores sin ninguna razón lógica. La tripulación del puente se reunió mientras Marcus reproducía grabaciones de batalla. Cuando las naves seguían patrones lógicos, el enjambre se adaptó rápida y perfectamente, pero cuando se introdujo el caos humano, sus adaptaciones se volvieron confusas a veces. Incluso erróneas. Son como la computadora de ajedrez definitiva. Marcus explicó que pueden calcular cada movimiento lógico posible, pero no pueden manejarlo. Cuando volteamos el tablero y usamos las piezas como misiles. Los ojos de Walker se abrieron de par en par. Son demasiado perfectos. Exactamente. Marcus se puso de pie, emocionado. A pesar de su agotamiento, su adaptación no es creativa, es matemática. Ellos solo pueden adaptarse a cosas que siguen patrones lógicos. Literalmente, no pueden procesar la verdad. Aleatoriedad. El holograma del portavoz del Consejo apareció en el puente, su forma cristalina brillando pero seguramente. Las acciones aleatorias son menos efectivas que las calculadas. Marcus negó con la cabeza. No contra un enemigo que puede contrarrestar perfectamente cualquier acción lógica. Mira tus propios registros de batalla, tus estrategias perfectas fallaron porque el enjambre pudo calcular y adaptarse a ellas, pero el caos humano no pueden adaptarse a lo que no pueden predecir. Walker comenzó a sonreír. Y los humanos son maestros del comportamiento impredecible. Se volvió hacia el holograma del portavoz del Consejo. Esta es la razón por la que las especies de la Tierra sobrevivieron. La naturaleza siguió tratando de matarnos con depredadores perfectos, enfermedades perfectas, patrones climáticos perfectos. Sobrevivimos siendo impredecibles al hacer cosas que ninguna especie lógica consideraría. El Dr. Marcus sacó más datos. La adaptación del enjambre sigue reglas matemáticas perfectas. Pueden manejar 1.000.000 de variables si esas las variables tienen sentido, pero si le agregamos verdadera aleatoriedad, verdadero caos, y sus algoritmos de adaptación colapsan. Anna finalmente terminó de entender que por eso se retiran cuando no pueden predecir nuestras acciones. Sus sistemas perfectos no pueden manejar la entrada lógica. El holograma del portavoz del Consejo parpadeó mientras procesaba esta información. ¿Estás sugiriendo que abandonemos la lógica, que abandonemos las estrategias perfectas que hemos desarrollado durante miles de años? No, Walker dijo. Te estamos sugiriendo que aceptes el caos como un arma, tu tecnología combinada con la imprevisibilidad humana. Eso es lo que ganará esta guerra. Marcus asintió con entusiasmo. El enjambre espera que cada especie intente sobrevivir de la manera más eficiente posible. Todo su sistema de adaptación está construido sobre esa suposición, pero los humanos se rieron. Somos la especie que inventó el deporte extremo. A veces hacemos cosas locas solo para demostrar que podemos. Walker abrió un canal a toda la flota humana. Este es el capitán Walker. El Dr. Marcus ha encontrado la debilidad del enjambre. No pueden manejar el caos, no pueden adaptarse a la verdadera aleatoriedad, y por suerte para la galaxia, la Tierra, la historia está llena de planes locos que funcionaron porque eran demasiado estúpidos para esperarlo. Miró a su tripulación y vio esperanza en sus rostros cansados.
Es hora de mostrarle a la galaxia por qué ser impredecible a veces es la opción más lógica de todas. Prepárense para la Operación Caos. Vamos a salvar la galaxia siendo lo más humanos posible. El holograma del portavoz del Consejo observó fascinado cómo los humanos comenzaron a planificar lo que parecía una locura total. Tal vez se dio cuenta de que esta era la razón por la que los habitantes del mundo de la muerte habían sobrevivido. Contra todo pronóstico. A veces, la mejor manera de vencer a un enemigo perfecto era ser perfectamente impredecible. La Operación Caos comenzó a medianoche, hora de la Tierra. El capitán Walker eligió este momento no por ninguna razón táctica, sino porque no tenía sentido. Exactamente lo que necesitaban. La flota combinada de naves humanas y alienígenas se reunió cerca de una estrella muerta. Las tripulaciones alienígenas habían pasado semanas aprendiendo a pensar como humanos para aceptar la imprevisibilidad. Muchos de ellos todavía parecían enfermos ante la idea de cometer errores a propósito, pero confiaban en sus maestros humanos. Recuerden la voz de Walker. Llegó a todas las naves de la flota. El plan es no tener un plan. Cuanto más ilógicas sean nuestras acciones, mejores serán nuestras posibilidades. La teniente Anna se paró en su puesto táctico observando la formación de la flota. O más bien la falta de formación. Las naves apuntaban en direcciones aleatorias, algunas volaban. Al revés, otras giraban lentamente, sin razón. Para los extraterrestres parecía una locura, para los humanos parecía una fiesta enjambre. La flota detectó al Dr. Marcus. Gritó: 500 naves, formación de ataque perfecta. Walker sonrió. Perfecto, todas las naves ejecutan la Operación Caos y recuerda si tus acciones tienen sentido. Lo estás haciendo mal. La batalla que siguió sería estudiada por historiadores militares durante siglos por venir. El humano Leflit rompió todas las reglas del combate espacial. Las naves cargaron directamente contra el enemigo y luego de repente cambiaron de rumbo. Mientras disparaban wards, otros apagaron sus motores y se fueron a la deriva, haciéndose los muertos, hasta que las naves del enjambre se acercaron. El Dauntless lideró con el ejemplo. Walker ordenó a sus ingenieros que crearan fallas controladas en los motores, produciendo ráfagas aleatorias de energía que confundían a los sensores del enjambre. Cuando sus armas mostraron signos de sobrecalentamiento, en lugar de enfriarlas, la tripulación las empujó. Es más difícil usar las firmas de calor. Como señuelos, gritó el señor Anna por encima del ruido de la batalla. Los algoritmos de adaptación del enjambre están fallando. Sus naves siguen intentando formar nuevos patrones. Pero no pueden predecir lo que haremos a continuación. El Dr. Marcus se rió desde su puesto. Están tratando de calcular la lógica detrás de nuestras acciones, pero no hay lógica. En la pantalla principal, Walker se lavó mientras los miembros de la tripulación alienígena comenzaban a comprender que un cristalino capitán estropeó deliberadamente las computadoras de su nave usando la secuencia de reinicio para crear fantasmas de sensores y un ser de energía. La comandante ordenó a su tripulación que inundara sus sistemas de armas con el tipo incorrecto. He de poder creando patrones de descarga impredecibles. El enjambre se está retirando de las secciones 2 y 4. Anna informó de su adaptación. Los protocolos están sobrecargados, pero el enjambre aún no había terminado. Sus naves comenzaron a coordinarse tratando de forzar a la flota caótica a reacciones predecibles. Fue entonces cuando Walker reveló la fase 2 de la Operación Caos. Todas las naves que él comandó ejecuten sus protocolos personales de caos. Cada nave de la flota había recibido un conjunto único de instrucciones aleatorias selladas. Hasta este momento, algunas naves de repente comenzaron a transmitir vieja música humana, otras comenzaron a expulsar piezas de su propio casco como misiles. El propio Dauntless inició lo que Walker llamó la danza de los borrachos, una serie de movimientos basados en tirar dados. Un acorazado enjambre se acercó al Da a medida que sus armas se adaptan para contrarrestar los patrones evasivos normales, pero no había nada normal en lo que Walker hizo. A continuación, tira esos dados. Timón, ordenó el Dauntless, giró de una manera que hizo que incluso las tripulaciones espaciales experimentadas se sintieran enfermas. Disparó armas al azar. Los puertos ventilaron la atmósfera para cambiar de dirección y en un momento usaron su propia gravedad artificial para atraer escombros más pequeños en sus escudos. Las adaptaciones perfectas de la nave del enjambre fallaron una por una. No podía predecir lo impredecible. Sus armas fallaron. Sus escudos protegían contra ataques que nunca llegaban y lo dejaban expuesto a ángulos extraños de asalto en todo el campo de batalla. La misma escena se repitió. Las formaciones perfectas del enjambre se rompieron cuando se enfrentaron a enemigos que se negaron a seguir ningún patrón. Sus protocolos de adaptación diseñados para contrarrestar las estrategias lógicas se estrellaron cuando se enfrentaron al caos puro. El enjambre está en plena retirada. Anna annunció triumphant. La tripulación del puente vitoreó mientras observaban a la flota enemiga huir de sus formaciones perfectas.
destrozada por la imprevisibilidad humana. El holograma del portavoz del Consejo apareció en el puente. Su forma cristalina temblaba con lo que los humanos habían aprendido. Era emoción. Capitán Walker. Su operación Caos. Funcionó. Las adaptaciones perfectas del enjambre fueron derrotadas por la imperfección. Walker miró a su tripulación. Humanos y los extraterrestres trabajando juntos, todos ellos ahora. Entendiendo el poder del caos controlado, a veces dijo con una sonrisa: la mejor manera de ganar no es ser mejor que tu enemigo, es ser tan impredecible que su perfección se convierte en su debilidad. La batalla fue ganada, pero lo más importante es que la galaxia había aprendido una lección crucial. En un universo de patrones perfectos, a veces la mayor fortaleza era ser perfectamente impredecible. El gran salón del Consejo Galáctico se veía muy diferente ahora. Eran los patrones geométricos perfectos que una vez decoraron sus paredes en lugar de obras de arte de la Tierra. Colgaban por todas partes pinturas abstractas, esculturas al azar e imágenes de las maravillas naturales caóticas de la Tierra. El capitán Walker se paró frente al Consejo. Su uniforme aún mostraba marcas de quemaduras de la batalla final. El Dr. Marcus y la teniente Anna estaban a su lado, junto con miembros de la tripulación de una docena de especies alienígenas que habían aprendido a aceptar el caos. El enjambre se ha retirado más allá del borde de la galaxia. El portavoz del Consejo anunció que su forma cristalina ya no intentaba mantener una forma perfecta, sino que cambiaba aleatoriamente, algo que hubiera sido impensable hace meses. Sus protocolos de adaptación perfectos han sido completamente destruidos por la operación Caos. Walker asintió. No podían adaptarse a algo que no tenía sentido. Al intentar ser perfectos se volvieron predecibles. El Dr. Marcus dio un paso adelante sosteniendo una tableta de datos. Hemos confirmado que las naves del enjambre se están desintegrando sin sus protocolos de adaptación. No pueden mantener sus formaciones perfectas. En realidad, se están destruyendo a sí mismos tratando de encontrar patrones en nuestro caos. La teniente Anna sacó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Los puntos rojos que una vez marcaron el territorio del enjambre desaparecían uno por uno cada vez que intentaban reagrupar su propia programación. Desgarrarlos. No pueden manejar un universo que no sigue reglas lógicas. Los miembros del Consejo observaron con asombro. Muchos de ellos habían adoptado hábitos humanos. Ahora algunos se movían inquietos, otros estaban parados en ángulos extraños, y un ser de energía en realidad estaba rebotando ligeramente. Habían aprendido que la imperfección no era solo una defensa, era una forma de vida. Hemos aprendido tanto mucho de los humanos. El portavoz del Consejo dijo que pensábamos que su naturaleza caótica era primitiva. Pensábamos que su imprevisibilidad era una debilidad. Estábamos equivocados. Walker sonrió al recordar lo lejos que habían llegado. La mayor fortaleza no es ser perfecto. Dijo que es poder adaptarse a la imperfección. La Tierra nos enseñó que cada desastre, cada desafío, cada situación aparentemente imposible, sobrevivimos porque no seguimos el camino lógico. Una joven oficial alienígena dio un paso adelante. Se había entrenado con la tripulación de Walker y ahora se movía con la misma gracia impredecible que un humano. Solía tener miedo de los caos, admitió. Pero ahora entiendo que el universo en sí no es perfecto. ¿Por qué deberíamos intentar serlo? El Dr. Marcus asintió con entusiasmo. Eso es Actualmente, el enjambre falló porque intentó imponer un orden perfecto en un universo imperfecto. Ganamos porque abrazamos el caos que ya está ahí. El portavoz del Consejo alzó su forma. Entonces, que este sea nuestro nuevo comienzo. No buscaremos más el orden perfecto. No temeremos más lo inesperado. Aprenderemos de nuestros aliados humanos. Aprenderemos a bailar con el caos. Beal estalló en vítores. Desordenados, descoordinados, perfectamente humanos. Walker se lavó como alienígenas que una vez temieron el desorden, ahora lo celebraban. Habían aprendido que sobrevivir no significaba ser el más fuerte o el más avanzado. A veces significaba estar dispuesto a intentarlo. Imposible. Hacerlo ilógico para abrazar el caos. La teniente Anna tocó el brazo de Walker y señaló una ventana afuera de la flota combinada colgada en el espacio. Las naves humanas con sus cicatrices de batalla volaron orgullosamente junto a naves alienígenas que ahora tenían patrones intencionalmente aleatorios en sus cascos. Algunas giraban perezosamente, otras se desplazaban en ángulos extraños. Una formación que era hermosa precisamente porque no tenía ningún patrón. Mira eso, dijo Walker suavemente, imperfección perfecta. El portavoz del Consejo se le acercó. Capitán Walker, la galaxia le debe a la humanidad una deuda que nunca podremos pagar. Nos enseñaste que el caos no es algo a lo que temer, es algo que abrazar. Tu mundo de la muerte no te hizo primitivo,
Te hizo el maestro perfecto para una galaxia que había olvidado cómo adaptarse. Walker miró a su tripulación, humana y alienígena por igual. Todos ellos ahora entienden la fuerza que se encuentra en la imprevisibilidad. No solo salvamos la galaxia. Dijo que la hicimos mejor, porque a veces la mejor manera de avanzar no es una línea recta. A veces tienes que abrazar el caos. Toma el riesgo loco y confía en que la imperfección es exactamente lo que necesitas para sobrevivir. Y así, la galaxia entró en una nueva era donde el orden perfecto dio paso al hermoso caos y donde las especies que alguna vez fueron temidas como habitantes primitivos de mundos de la muerte ahora eran honradas como los maestros que mostraron el camino a la verdadera supervivencia a través del poder de abrazar la imperfección.